Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 23 de enero del año 2024. El día de hoy, el tema es por demás oportuno porque se va a hablar del suicidio en adolescentes, evaluación y prevención de riesgo. Y va a ser impartido por el doctor Samuel Hernández Lira. El doctor Hernández es originario de la ciudad de Oaxaca, recibió el premio de excelencia académica por el Ceneval, hizo la especialidad de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Bernardino Álvarez. Realizó curso de alta especialidad en psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios y se ha desempeñado como profesor del curso de pregrado y posgrado de psiquiatría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Actualmente es profesor titular de la materia de Medicina Psicológica y Comunicación en Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor titular de la especialidad en psiquiatría en el Estado de México. Es médico asistente de la dirección del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y director médico en el Hospital Psiquiátrico José Sayago del Instituto de Salud del Estado de México. A nivel particular, atiende en centros de rehabilitación de consumo de sustancias y también en su consultorio privado. Es un gusto para mí recibir al doctor Samuel Hernández Lira y le cedo los micrófonos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Lara, por la invitación y también el espacio de compartir como bien comenta, este tema que o es más bien interesante. Y bueno, voy a compartirles la pantalla. Parece que ahí ya lo estamos observando. Y bueno, es un tema que pareciera que últimamente ha estado cobrando mayor importancia, más que haya aumentado, o digo, sí ha aumentado las tasas de suicidio en adolescentes sobre todo, pero creo que también esta pandemia por la que se está transitando, deja mucho que ver todos estos problemas de salud mental que pareciera que no les dábamos tanta importancia, ¿no? Entonces, se voltearon las cámaras hacia esta parte y por un lado es un gusto también que esto suceda porque gracias a esto pues se han estado buscando más información, se ha estado teniendo este tipo de foros precisamente para la capacitación y para la atención pues obviamente de todos los grupos y en este caso de los adolescentes. Bueno, voy a comenzar el tema. Es bastante interesante. Les pediría que si van teniendo preguntas, comentarios a lo largo de la charla, puedan también escribirlo. Vamos a tratar de al final dar ah, algunas respuestas o también algunos comentarios de ustedes. Y bueno, nos vamos a centrar un poco en la evaluación y la prevención del riesgo. Sin embargo, pues es importante tener algunas nociones o acercamiento a lo que es el suicidio. Mm, no tengo ningún conflicto de intereses en este momento. Y bueno, vamos a comenzar con una viñeta clínica. Esto en un escenario, un escenario donde hay un adolescente que se acerca a usted, nosotros siendo pues parte de personal de la salud mental, y nos comenta acerca del motivo por el cual se ha ausentado de algunas clases, ¿no? Es una chica que se encuentra en esta etapa. La joven le comenta que ha tenido algunos problemas en casa, se muestra afectada cuando le cuenta lo que está ocurriendo. La observamos y pues tiene los ojos llorosos. Le confiesa a usted que sus padres están teniendo muchos problemas y que están por divorciarse.
También le comenta que el padre se fue de la casa y tiene un mes que no sabe nada de él. Por otro lado, la madre ha comenzado a abusar del alcohol y ahora esta joven estudiante se encarga del cuidado del hermano del menor. De pronto nos abruma que las personas se acerquen a nosotros y nos confiesen hasta cierto punto o empiecen a hablar de sus emociones, de su vida. El que de pronto veamos a alguien llorar o a alguien con estas emociones tan a flor de piel nos incomoda en muchos casos. Y bueno, por si fuera poco, después de cierto tiempo de esta conversación, la joven le hace el siguiente comentario: quisiera estar muerta. De pronto esto nos da miedo y digo, no es para menos, el manejo de nuestras emociones es complicado y el tener enfrente sobre todo a un adolescente, ¿no? Que de pronto pensamos que no sabemos cómo manejar la situación, nos menciona esto, pues tenemos dedos, ¿no? Una es desestimarlo y decir, como cualquier adolescente que está durante esta etapa, o la otra, pues sí, esta parte de miedo, angustia, ansiedad de qué poder hacer. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, sería el continuar escuchando. A veces nos causa mucha angustia y queremos dar muchas respuestas o hacer muchas preguntas. Aquí la sugerencia es tener esta escucha activa. En muchas ocasiones las personas solo requieren esto. Si no sabemos qué decir, qué hacer, solo nos queda estar escuchando de forma continua. Y también otra recomendación es esta apertura. Y dice total apertura en el sentido que nosotros debemos de estar no solamente receptivos a toda esta información, sino alertas a estas situaciones de riesgo. De alguna manera se nos deben de prender algunos focos para realizar alguna intervención. Y bueno, vamos a ver a lo largo de la charla que no es tan complicado también el empezar este abordaje inicial. Probablemente pues no son expertos en salud mental, sin embargo sí deben de conocer de alguna manera estas nociones para poder apoyar a los adolescentes o a las personas que de pronto se pueden acercar. Posterior a esto, iniciamos la exploración y sí es bien importante saber, ¿no? A qué se refiere en este sentido, a qué te refieres con querer estar muerta. De pronto esto nos puede dar como mucha apertura, incluso conocer estas sensaciones que tiene y bueno, recibimos esta respuesta. Nunca creí que mis papás se divorciarían. Me duele que no sé nada de mi papá, ver a mi mamá así y que mi hermanito también esté sufriendo. No sé cómo le pueden estar haciendo esto. Sí sé, si se quieren divorciar está bien, pero que vean por sus hijos. Y aquí tenemos que ser muy analíticos en todo este discurso de los adolescentes. Si vemos el centro de esta situación o de preocupación del adolescente, observamos que son los padres, ¿no? Y también observamos que es su hermano. Eh, Esto de a qué te refieres que quieres estar muerta, pues va más centrado a este sufrimiento que está presentando secundario a toda esta situación. Y una segunda pregunta que pudiéramos hacer es, ¿has pensado en cómo quitarte la vida? Y aquí tenemos una respuesta bastante contundente y nos dice, no, solo quiero que ya se termine esto, que mis papás se queden juntos, pero si no lo hacen, que se divorcien rápido, ¿no? Creo que seré abogada para ayudar a mis padres a que pues se lleguen a separar, que se hagan cargo de sus hijos y que sufran lo menos posible. Además, no podría hacerle eso a mi hermanito. Y vemos aquí también, estamos evaluando el riesgo, parecen solo palabras, sin embargo, vemos que la situación por la que pasa esta adolescente es de que ya quiere dejar que esto continúe, ¿no? O sea, si se separan bien, si no también, pero que ya se acabe. Pero también vemos otra perspectiva, vemos una planeación a futuro. Ella está concibiendo esta otra parte, ¿no? Seré abogada, seré tal cosa, quisiera en unas semanas. Y esto nos da una apertura a nosotros como médicos o como personal de salud a tener como ciertos factores que nosotros evaluamos en esta parte del riesgo que nos pueden servir para decir, ok, si tiene riesgo,
o no tiene riesgo, ¿no? Realmente pareciera estar muy aturdida, muy confundida, muy sobrepasada por las emociones. Y por otro lado tenemos lo de su hermano, ¿no? Que pareciera que es una figura que de alguna manera está ahí ayudando, un tipo salvavidas que no dejaría, ¿no? Por un lado que se llevara a cabo algún intento de suicidio o que avanzara mucho más. Y bueno, posterior a la exploración, esto es algo muy general, pues tenemos que actuar, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo actúo? Es una viñeta para aperturarnos y más que otra cosa, también adentrarnos al tema del suicidio. Volvemos a que poco a poco a lo largo de esta charla vamos a ir, digamos que teniendo algunas herramientas o la finalidad es esta, tener algunas herramientas para que al final nosotros podamos actuar ante escenarios diversos. Vamos a ver un poco de epidemiología, el tamizaje, tratamiento, prevención y las conclusiones. Y para iniciar esta parte de la importancia, cada 40 segundos hay un suicidio. Ahorita pues ya llevamos alrededor de 8 minutos. Bueno, vamos, si nos ponemos estrictos, más de 15 suicidios, ¿no? 12, 15 suicidios en este tiempo, nada más que estamos charlando en estos pocos minutos. Entonces, es una situación que no nada más compete al área de salud mental, al psiquiatra, al psicólogo, a trabajador social, sino también nos involucra a nosotros como personal de salud. Y vean que el suicidio es la onceava causa de muerte a nivel mundial. Esto pues es también algo interesante y de alarma, ¿no? Diríamos hablando de que está compitiendo con muertes por accidente, incluso hablando de muertes por infección de vías respiratorias, infecciones, más bien enfermedades crónico-degenerativas, entre otras que sabemos que son las punteras. Para darnos también una generalidad de la importancia, vean que es la cuarta causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 29 años. Y aquí estamos hablando de adolescentes y personas adultas jóvenes, ¿no? Entonces, creo que esto sí tiene que alarmarnos. Esto de cuarta causa de muerte, no lo traje, pero también viene una gráfica proyectada hacia el 2030, donde pues lo primero que vamos a tener como enfermedad pues es la depresión y evidentemente también las tasas de suicidio aumentadas. Pero bueno, no nos vamos tan lejos. Aquí en México tenemos una tasa de suicidio de 5 por cada 100,000 habitantes. Sabemos que el 90% pues tiene antecedentes de un trastorno psiquiátrico y a veces cuando escuchamos trastorno psiquiátrico se nos viene a la mente situaciones graves, ¿no? Hablando de esquizofrenia, trastorno bipolar. Sin embargo, no es que sea algo tan grave. Estamos también hablando de depresión, de ansiedad. Recordemos que el suicidio no es solamente por depresión, a veces lo asociamos y sí, tiene mucho, mucho que ver, pero no necesariamente, ¿no? Vamos a ver grupos al final vulnerables que tienen mayor predisposición. Y aquí en México vemos las tasas mayores de suicidio consumado en hombres a comparación de 2 por cada 100,000 mujeres y vemos aquí de diferente color, color amarillo con azul, los estados de mayor, que tienen mayores tasas, ¿no? Chihuahua, Aguascalientes, Campeche, Quintana Roo. Se ha buscado también asociaciones, el motivo de por qué estos estados de pronto están puntuando esto. Se tienen muchas teorías, sin embargo, pareciera que ahorita estas tasas pues están homologando, ¿no? Hablando sobre todo de lugares como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son centros donde pues ahorita hay mayor concentración de población. Y bueno, lo que sí sabemos también acerca de la diferencia entre hombres y mujeres es que los hombres se suicidan más en la parte de que se consuma, ¿no? Vemos como el 80,2% lo consuman. ¿Por qué motivo? Y bueno, se ha visto que por métodos más letales, aquí también tiene que ver mucho la impulsividad, probablemente utilizan medios como
el ahorcamiento, la utilización de armas. En cambio, las mujeres son quienes más lo intentan, sin embargo, el 19.8% lo llegan a consumar. Esto también por características propias, hablando en esta diferencia entre hombres y mujeres. Mm, y bueno, se sabe que el 50%, el 20% de las personas que mueren por suicidio ya lo habían intentado previamente y el 50% fueron referidas a servicios de psiquiatría. Ojo, acá no quiere decir que necesariamente acudieron, ¿no? Probablemente sea muy común que llegue en un hospital general algún adolescente con una ingesta de fármacos, con un intento de suicidio, de cualquier otro tipo y que, bueno, veamos que se estabiliza y lo damos de alta. Esto es algo que se está tratando de cambiar hasta cierto punto porque sabemos que es una urgencia y sabemos también que, bueno, probablemente ya no condiciona una inestabilidad hemodinámica o ya pasó el tiempo y se encuentra estable por la ingesta de fármacos o ya salió de la parte, digámoslo de esta forma, metabólica, ¿no? Sin embargo, el riesgo de suicidio continúa siendo elevado aún estas condiciones médicas se estabilicen. Y si es necesario que de dar de alta a un paciente con un intento de suicidio, pues se lleve una valoración por psiquiatría o al menos alguien en salud mental. Y ya por último, para no meternos tanto en esto, vean que la importancia en los grupos de edad, estas también son estadísticas del 2021, que son de las más actuales, la tasa de suicidio según edad y sexo, ¿no? Como vemos, los hombres puntúan más elevados que las mujeres, pero vean cómo desde los 10 a los 14 años ya vemos tasas que no se desestiman, aunque esté entre el 2.1 y vemos que ya en adolescentes, como veíamos el grupo de edad del 15 a 29, pues prácticamente vean cómo se homologa de los 30 a los 59, ¿no? Estamos viendo que incluso está, pues es el grupo más vulnerable, aún los 60 y más. Por otro lado, vemos cómo ha ido evolucionando a través de estos años estas tasas del 2015 al 2021, donde era un total de 12.9 y ahorita estamos viendo hasta el 16.2. O sea, no ha ido en disminución, al contrario, ha ido en aumento estas tasas de suicidio. Volvemos a reiterar que se trata en este grupo donde entran los adolescentes y que aquí en México son datos del INEGI, entonces son de población mexicana. Y estos son los métodos más empleados. Es bastante interesante porque les comentaba, ¿no? Tal vez los hombres utilicen estos métodos como ahorcamiento, estrangulación o sofocación o los disparos, ¿no? Con armas de fuego. Em, y bueno, también se han reportado envenenamiento por disolventes, gases, plaguicidas, envenenamientos por otros analgésicos, drogas, narcóticos, alcohol, otros y no especificados. Pero sí se nos sale una gran población de estas estadísticas, los que no se reportan o que de pronto mueren por alguna causa que no se considera suicidio. Evidentemente son un gran grupo, sobre todo hablando de adolescentes quienes han tenido conductas de riesgo, por ejemplo, manejando rápido, que ingieren alcohol con fines también de quitarse la vida y tener estas conductas de pronto impulsivas y que, bueno, pueden ir por la autopista, mueren y, bueno, al final no es un suicidio, ¿no? Es una muerte por accidente, pero que en el fondo sí traía esta parte, ¿no? Del suicidio o algunos que no se llegan a reportar como tal y que fueron aparentemente por otros motivos. Entonces, estas tasas de suicidio incluso podríamos decir que pueden estar más arriba. Y ya adentrándonos, es importante saber que hay mucho estigma alrededor de, el suicidio. Hay una gran cantidad de mitos. Por ejemplo, de pronto creemos, hablando de mitos, que hablar del suicidio puede provocar suicidios. Esto fue una realidad, incluso en el área médica decían, no, sabes que no le preguntes al adolescente, al niño, o cómo vas a estar hablando de estos temas con los niños, ¿no? O con los adolescentes.
No le preguntes si se quiere morir porque seguro le vas a generar una idea de esta. Si no lo ha pensado, ya lo va a empezar a pensar. Realmente esta es una idea, pues sí, que espero que no se encuentre, o sea, lo mínimo que se encuentre en en nuestro gremio, hablando de cualquier especialidad, índole, etcétera, porque la realidad es que esto no pasa, ¿no? Sin embargo, incluso varios de los alumnos todavía me comentan, bueno, es que mi doctor, el que está encargado me dice es que no preguntes eso, ¿no? Porque ¿qué tal le generas estas ideas? Y bueno, la realidad es que hablar del suicidio pues puede salvar la vida de una persona. Otro mito es si alguien ha intentado suicidarse, buscará intentarlo por el resto de su vida. Y esto es algo bastante estigmatizante porque llegamos a los hospitales generales y decimos, ahí está el suicida, ¿no? O ¿para qué lo intervienes? ¿O para qué sucede esto si lo va a volver a hacer? Hablando de una experiencia en un hospital general también, de pronto sí me tocó ver esto, ¿no? O sea, nos hablaban para una interconsulta en psiquiatría y de pronto el especialista nos decía, bueno, es un adolescente y bueno, dime si lo puedo operar o no. Bueno, eso no es una decisión del psiquiatra, pero bueno, es que si yo lo opero, le pongo ahí, le estabilizo la fractura, porque se había intentado aventar o más bien se había aventado de un tercer piso, había tenido una fractura en ambos tobillos, y bueno, la duda era si lo operaba, si lo iba a volver a hacer, ¿no? O bueno, si lo iba a volver a hacer, pues no tenía sentido que lo operara. Era una pregunta muy absurda y yo me puse a pensar, es como si dijeras, bueno, se me poncha la llanta del coche y no la voy a cambiar porque se me puede volver a ponchar, ¿no? O sea, es una situación bastante burda la comparación. Sin embargo, todavía en nuestro medio existe este estigma y estos mitos, ¿no? Que podemos llegar a presentar. Claro que se pueden volver a presentar o repetir. No quiere decir que si alguien lo intentó, jamás en la vida lo vaya a volver a intentar, pero es importante no estigmatizar a quienes han tenido estos intentos de suicidio o luego, no, pues ya este adolescente ya la agarró de canción, ¿no? O lo que se llega a decir, tal vez no abiertamente, pero sí cuando se hacen los grupos de intervención o cuando se llega a sesionar algún caso clínico complicado y bueno, se sacan este tipo de situaciones bastante desafortunadas. Otro mito, solo las personas con trastornos mentales se suicidan y no es cierto, ¿no? No es así. Vamos a ver todas las diferentes causas. Cualquiera puede estar, o bueno, pudo estar en esta situación. Como médicos nos enfrentamos a diversas situaciones intensas, emocionales. Seguramente a lo largo de su formación, hablando de pasantes, servicio social, residencia, pensaron incluso, ¿no? En esta parte de quisiera estar muerto, ¿no? Quisiera incluso quitarme la vida o en algún momento también el intento, ¿no? Y creo que todos estamos con esta probabilidad de poder llevar a tener esto y bueno, sí hay ciertos trastornos a nivel del ánimo que pueden ser un factor de riesgo, pero no necesariamente tienen que ser algo mandatario, ¿no? De que, tiene depresión y se va a matar, pues no es así. Otra idea que se tiene es que las personas con ideas suicidas son peligrosas. Y esto sí sigue pasando, sí me apena decirlo porque lo he visto y colegas lo hemos visto. Dalo de alta, ¿no? O sea, ya resolviste, sí, 24 horas, ya niveles enzimas hepáticas bien, que se vaya, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la urgencia? No, pues es que, ¿qué tal si vuelve a intentarlo aquí, ¿no? O qué tal si nos pone en riesgo, o qué tal Bueno, pensamos que son personas peligrosas, ¿no? Que van incluso al de al lado a persuadir para que lo hagan, o no sé, una serie de situaciones que probablemente, o más bien, vienen de prejuicios y que bueno, la idea, sí, de la peligrosidad puede resultar, volvemos a la parte del estigma. Ujú. Otro mito es el que el verdadero suicida no avisa, ¿no? O sea, sí anda diciendo, comentando, diciendo a sus familiares, evidentemente no lo va a hacer, ¿no? Quien lo quiere hacer no lo anda pregonando. Bueno, aquí creo que también es otro de los mitos.
hay señales o hay algunas formas que pueden ser muy sutiles, incluso como declaraciones como muy abiertas. em, Publicaciones en redes sociales, ahorita pues todo esto que nos ayuda, por así decirlo, a comunicarnos en la distancia también puede ser un método donde una persona lo esté haciendo. Y creo que hay muchísimas noticias donde podemos decir, bueno, es que días antes estuvo publicando en sus redes ciertos comentarios, ciertas imágenes que hasta cierto punto avisaban, ¿no? Que algo no estaba bien y que podría de pronto haber sucedido. Ujú. Puede ser que pase, puede ser que no pase, también esto no es algo mandatario. Y dirán, bueno, porque hablamos de esto de mitos y realidades y tanto del estigma, porque me parece que es un punto importante en el que nosotros como personal de salud tenemos que primero desestigmatizar esta parte, ¿no? Para poder adentrarnos realmente a lo que es el manejo del suicidio. Vean cómo, bueno, esto lo viene en una guía de prevención del suicidio. Debido a esta alza en las tasas, como ya veíamos anteriormente, la Secretaría de Salud se dio a la tarea de realizar algunas guías, no solo para personal de salud, sino también para profesores, primeros respondientes, sobre todo, con la finalidad de tener herramientas, ¿no? Y esta detección oportuna que se busca al final de cuentas. Bueno, ¿y qué es el suicidio? Bueno, parece algo muy lógico, pero lo llegamos a confundir muchísimo. Es un acto deliberado iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Aquí sí me queda un poquito de duda sobre si es con pleno conocimiento. Hay muchas personas que de pronto consumen alcohol, consumen sustancias y posteriormente tienen como este acto. Sabemos que el juicio en el estado de intoxicación no es el mejor. Hay un juicio suspendido y pues evidentemente un pleno conocimiento, como explícitamente se dice acá, sí estaría como en duda, ¿no? O las personas que, por ejemplo, dicen, bueno, que están en psicosis, es decir, fuera de la realidad, y dicen, es que yo siento que me están persiguiendo y prefiero matarme a que me maten. Pues bueno, también no estaba en un pleno conocimiento, no estaba en la psicosis, estaba escuchando voces que le dijeran que se matara, escuchando, sintiendo que lo perseguían, y bueno, cualquiera en ese contexto, pues igual preferiría quitarse la vida a sufrir situaciones aparentemente peores, ¿no? Entonces sí hay un poquito de duda en esto que comenta la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, como tal el concepto que se tiene hasta ahorita. Evidentemente hay un desenlace fatal. Ahora es distinto una conducta suicida, no es lo mismo un suicidio o la palabra de suicidio con una conducta, y hablamos de conducta con comportamientos. Aquí la persona va a comunicar, actuar o ejecutar este acto, ¿no? O sea, volvemos a que puede postearlo en redes, puede verbalizarlo, puede agarrar su coche y manejar a 180 kilómetros por hora, irse de fiesta y no saber o no tener esta sensación de que puede o no pasar lo que sea, caminar a altas horas de la noche, sin necesidad de decir me quiero matar, ¿no? O sea, creo que él comunicando estos comportamientos está por demás decir, bueno, algo está pasando, ¿no? Nos está queriendo decir algo el adolescente. Es una forma de, por un lado, acabar con la propia vida, pero por otro lado, el comunicar también es de pedir ayuda, ¿no? Al final de cuentas. Es importante también saber que no todas las autolesiones son igual a suicidio, y a veces esto nos da mucho miedo. Una autolesión, pues sí, es una lesión que se puede realizar por medio de una navaja, un cuchillo, un objeto filoso. Em, Puede ser nada más un golpe a sí mismo, quemarse con cigarrillos, jalarse o arrancarse el cabello, morderse, etcétera, ¿no? Esto puede condicionar la lesión, pero volvemos a que no todas las lesiones indican un acto de suicidio. En muchos casos es para aliviar o disminuir estas emociones tan intensas. En otra pueden ser una forma de autocastigo. Puede ser también una necesidad de un reforzamiento social,
o incluso una práctica social, ¿no? En algún momento o ha estado de moda y estuvo también de moda, me acuerdo en mi adolescencia también, esto de cortarse, ¿no? Poniéndose las iniciales, o era común que de pronto alguien llevara las navajas, las agujas y bueno, eh, para socializar era quien lo hacía mejor, quien se escribía el nombre completo, etcétera, ¿no? Entonces, también estas autolesiones pueden significar esta parte de identificación con un grupo social. Sí es bien importante tener como estos conceptos básicos de lo que está en torno a la parte de los conceptos, ajá, para no confundirlo de pronto. Ya veíamos lo que es la autolesión. Aquí no hay un fin suicida, volvemos a reiterarlo, a menos que se verbalice de esta manera, ¿no? Yo me quería cortar las venas, me quería matar y lo pensé cortándome las venas. Bueno, aquí la intencionalidad sí lo era, pero no necesariamente que veamos a alguien que se corte, se rasguñe, se golpee, tiene que ser necesariamente un intento de suicidio. Hay algo que de pronto algunos ponen en duda que dicen, bueno, fantasías de muerte, ¿a qué se refiere, no? Esta fantasía de muerte es una idea de decir, preferiría estar muerto o estaría mejor sin mí, ¿no? O sea, quisiera dormir y ya no despertar. Oye, pero ¿te quieres morir? No, o sea, yo quiero solo descansar, quiero dejar de sentir, o los demás estarían mejor sin mí, sin tener esta parte del pensamiento. Ahora que va una idea de muerte, bueno, aquí tal cual ya es una idea de em, quiero morir, pensar en la propia muerte, a eso se refieren las ideas de muerte, que incluso los llega a verbalizar, ¿no? Oye, ¿tú has tenido estos pensamientos de querer morir? Sí, sí, sí he pensado en morir, ¿no? O sí quisiera estar muerto. Una diferencia que ya hablamos de ideación suicida. Y aquí es bien importante distinguir desde una idea de muerte a una ideación suicida, porque aquí ya vamos a estar evaluando riesgo. Una idea de muerte no necesariamente es una urgencia, no necesariamente hay riesgo de suicidio, como en la viñeta inicial, viñeta clínica que vimos, pero una ideación suicida ya va a una intencionalidad o a una intención, ¿no? Es decir, ya hay una voluntad. No nada más me quiero morir, sino quiero hacerlo, ¿no? O sea, me quiero matar, no nada más es quisiera estar muerto, sino es quisiera matarme de alguna manera, ¿no? Esta ya lleva voluntad. Y sí es importante preguntar, ¿no? Porque si no, podemos quedarnos como con la idea principal de quisiera estar muerta, pero ya no indagamos, oye, ¿ya has pensado de qué forma? Aquí pues ya el pensar, hacer una planeación, ya podríamos, ya va aumentando el riesgo, ¿no? No es lo mismo decir sí me quiero matar a decir sí me quiero matar colgándome de un árbol, por ejemplo, ¿no? Aquí ya hay una planeación. Oye, ¿ya has pensado cómo hacerlo? No, pues sí. ¿Y qué has pensado? ¿Qué has investigado? No, pues ya yo busqué los calibres, incluso he visto videos, ya me acerqué a tal sitio web y etcétera, ¿no? Como ya una planeación estructurada para llevar a cabo pues esto. Ya hablando de un gesto suicida, ya habla, obviamente también tiene que ver la voluntad, pero ya conductas. Y aquí hablamos ya no nada más de voluntad, sino de una conducta encaminada a quitarse la vida. Bueno, yo pensaba en ahorcarme, ya fui a comprar la soga, ya vi en dónde estaba, incluso ya la colgué. No llegué a hacerlo o me lo puse incluso, o sea, tal vez agarré y me puse la soga en el cuello, pero pues hasta ahí no, de ahí me la quité, me arrepentí o lo que sea y ya no continué. O sí lo intenté, pero se rompió, ¿no? La cuerda y pues me caí. Aquí la característica es que no llega a provocar un daño tisular, es decir, no hay ninguna marca posterior a este gesto suicida, ¿no? O agarré una pistola y me la puse en la cabeza, ya no la activé, ¿no? Pero ya tenía la pistola en la cabeza. O ya tenía 50 pastillas en la mano, ya no decidí tomarlas o empezaba a tomarlas cuando dejé de hacerlo y ya empieza esta conducta, ¿no? Encaminada a quitarse la vida. Ahora, hablando ya tal cual de un intento suicida, pues ya también es la conducta, pero aquí sí provoca un daño tisular.
y hablamos aquel que tal vez pensó en ahorcarse y que quedó suspendido durante algunos segundos, durante algunos minutos. Llegó la familia y lo descolgó. El que intentó cortarse, parinizándose, ¿no? Porque hay diferentes tipos de intentos. O aquel que ya tomó todas las tabletas y que se desmayó, quedó inconsciente, llevaron al hospital, le hicieron lavado gástrico, etcétera, pero pues no concluyó eh, en quitarse la vida, ¿no? Pueden, o más bien se provocó un daño tisular, y bueno, no se consiguió el intento, o sea, como tal cual lo dice, es un intento nada más encaminado a quitarse la vida con un daño. Ajá. Y bueno, ya el suicidio, que es el término de la vida. Teniendo como en cuenta todos estos conceptos que espero que hayan quedado claros, también tenemos otro tipo de conceptos que a nosotros nos van a servir para precisamente la evaluación del riesgo. No es lo mismo señales de alarma que factores de riesgo, etcétera. ¿Qué serían los señales de alarma? Pues es toda aquella acción o conducta que realiza una persona que reflejan que se encuentra en riesgo, ¿no? Y aquí es lo que yo les comentaba en algún momento, ¿no? O sea, va manejando rápido, el adolescente empieza a faltar a clases, empieza a bajar calificaciones, empieza a ser más irritable, se aleja de sus amigos o empieza el consumo de alguna sustancia. O sea, este tipo de señales sí nos deben de prender como el foco, ¿no? Por eso se llaman señales de alarma. ¿Qué serían los factores de riesgo? Bueno, son los que aumentan la probabilidad de que se consume el acto suicida, ¿no? Y aquí hay desde factores de riesgo biológicos, es decir, bueno, tiene familiares con ya intentos de suicidio o suicidio más bien consumado. Vamos a ver más adelante, los estresores o eventos de la vida temprana, abuso sexual, o sea, todos estos factores que incrementan esta probabilidad. Inicios o rasgos de la personalidad, impulsividad, algunas patologías como TDA, autismo, etcétera. Factores protectores, pues también es importante que los evaluemos porque esto también nos llega a ayudar en la parte del riesgo que disminuyen la probabilidad, ¿no? Probablemente tenga muchísimos factores de riesgo o señales de alarma, pero tiene un buen soporte familiar, ¿no? O tiene, no sé, un tratamiento psicoterapéutico y farmacológico, ¿no? Que tal vez sea un factor protector o ya está llevando como un proceso psicoterapéutico, etcétera, ¿no? Varios factores que lo que van a hacer es reducción del suicidio. Incluso la religión, ¿no? Hay personas que la religión hace que por más ganas que tengan del suicidio o hasta cierto punto puedan decir no lo hago porque es un pecado, ¿no? No lo hago por mis hijos, ¿no? Es un factor protector para algunos, no para todos. O no lo hago por alguien de mi familia, ¿no? O por mi pareja que volvemos, en algunos es un factor protector y en otros un factor de riesgo. Ujú. Importante, no necesariamente la familia es un factor protector. A veces pensamos, es que están sus papás o está su pareja. No, a veces son los factores detonantes o factores precipitantes. Y a qué nos referimos con este tipo de factores, a todos los sucesos de la vida que pueden servir como facilitador del suicidio y aparecen justo antes de la conducta que concluya una relación, por ejemplo, ¿no? El adolescente y esto detonó que quisiera quitarse la vida. Que, por ejemplo, la viñeta clínica que veíamos, la separación de los padres, ¿no? El que haya reprobado una materia, que lo hayan dado de baja de la escuela, ¿no? O sea, todos estos estresores, por así decirlo, que pueden servir o facilitar. Y características también del intento de suicidio, bueno, esto vamos a ahondar un poquito más ahorita, conocer la severidad, intencionalidad del intento suicida y, bueno, acceso a ciertos métodos. Siempre es bien importante, volvemos a indagar, ¿no? O sea, que no nos dé miedo preguntar más allá, ¿no? No le vamos a generar más ideas, no le vamos a dar tampoco ideas sobre esto si nosotros preguntamos. ¿Qué planeación de métodos específicos tiene, no? O sea, bueno, es que pueden decir, yo quisiera quitarme la vida con una pistola.
Bueno, y qué has planeado? Bueno, pues no tengo cómo, ¿no? No tengo una dinero para comprarlo, tampoco tengo quien me lo pueda concebir. Oye, ¿tú crees que con esto sí sería realmente letal? No, pues sí lo creo, ¿no? O otro ejemplo, quiero tomar muchas pastillas. Oye, ¿sabes qué tipo de pastillas has investigado? No, pues no sé. Oye, ¿y qué qué tan grave consideras que sea esta toma de pastillas? Bueno, es que ya lo he intentado varias veces, pero no me ha pasado nada, ¿no? O la verdad es que no sé si me vaya a morir o no, ¿no? ¿Qué expectativa tiene el adolescente de esta letalidad? Todos los actos preparatorios que ya comentábamos, ¿no? Ya empezó a conseguir los medicamentos, ya le robó a la abuela de su botiquín, ha ido extrayendo poco a poco fármacos, ya investigó por internet qué medicamentos son los más con los que sí puede llegar a quitarse la vida, ya compró alguna soga, ya está consiguiendo algunas sustancias que pudieran condicionarle la muerte, bueno, o incluso estos órganos susurrados, los raticidas que también, ¿no? A veces acceden fácilmente los adolescentes. ¿Y qué tan el acceso tiene? Bueno, por ejemplo, tal vez esto se vea más en adultos, pero si alguien dice, bueno, me quitaría la vida con un arma y es un militar o es un policía que maneja armas, evidentemente este acceso a estas armas es muy fácil, ¿no? Lo anda cargando diario y se potencializa el riesgo en estas personas porque el acceso a estas armas son, o el acceso a este método, pues está ahí, ¿no? Si alguien dice, bueno, lo que haría es aventarme del puente y cosa que ha sucedido también muy frecuentemente o me aventaría del metro, digo, si está tal vez en una ciudad donde no haya metro, pues pensaríamos que tendría que venir, pero si está aquí en la Ciudad de México y nos dice, he pensado en aventarme del metro, pues es una situación muy común, ¿no? Que puede llegar a realizarse em, pues fácilmente, ¿no? Es un acceso fácil al final de cuentas que puede llevar pues un desenlace fatal. ¿Qué importante es pues todo esto? Pues también la evaluación de los antecedentes, y es lo que yo les decía. Evidentemente, eh, qué antecedente tiene este adolescente de que ya lo haya realizado, de que ya haya presentado pues esta situación, la frecuencia y la planeación, los comportamientos previos o intentos previos o interrumpidos y los comportamientos previos que pues no han tenido como algún daño, ¿no? Oye, ¿ya los has intentado? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Ah, bueno, fue hace un mes. Oye, ¿y desde cuándo lo has intentado? Probablemente es distinto a alguien que desde los 13, 14 años ha estado intentando o más bien ha tenido múltiples intentos, a alguien que desde hace un mes ha tenido 5, ¿no? Entonces nos tendría que llamar la atención qué pasó hace un mes, ¿no? Que está detonando toda esta disregulación emocional que lo está llevando a múltiples intentos de suicidio y evidentemente hay un mayor riesgo. Evaluar, evidentemente, si hay como algo más en cuanto a psicosis, consumo de sustancias, algunas características de la personalidad, si tiene depresión, etcétera. Y bueno, en cuanto a si ya es un adolescente que tiene un diagnóstico de depresión, ansiedad o algún trastorno psiquiátrico, pues también sería bueno el evaluar el curso, ¿no? Ha tenido hospitalizaciones psiquiátricas, tienes tratamiento actualmente, estás en algún consumo de alguna sustancia. Bueno, todo esto nos llega a ayudar también, ¿no? Porque a veces no sabemos como estos antecedentes o no evaluamos el curso de la enfermedad que actualmente lo tiene. Algo bien importante, la cognición en estos momentos previo a un suicidio o durante o posterior a un intento de suicidio, existen alteraciones a nivel cognitivo. Hay una pérdida de la función ejecutiva, sobre todo en adolescentes. Esta parte del juicio evidentemente no es la mejor, está muy sesgada. Si le damos a decidir, pues seguramente no va a tomar las mejores decisiones. Hay una visión de en túnel, ¿no? No hay otra opción más que la muerte, ¿no? No hay otra salida más que esta. El pensamiento polarizado, es decir,
si no mejora mi vida, si no regresan mis padres, me mato, si no regresa mi pareja, me mato, si no sucede esto, muero, ¿no? O es una o es otra, no encuentro el punto medio. Y esto no quiere decir que tenga un trastorno de personalidad o que tenga una alteración a nivel mental, sino que la misma situación del suicidio o si está en una depresión o en algo más, pues presenta esta adversidad. El pobre afrontamiento de habilidades. ¿Qué otra situación tenemos que evaluar? Lo psicosocial, y esto es algo súper importante porque tenemos que ver tanto la situación escolar, más bien, una, si tuvo alguna pérdida significativa, si tuvo alguna situación escolar en este momento, no sé, reprobó año, el bullying, etcétera. La red de apoyo, volvemos a que no necesariamente la familia es una red de apoyo, pero pueden ser primos e incluso amigos, la relación con los familiares y qué calidad de relación llevan, ¿no? Pueden ser estar rodeado de estas familias como muy numerosas, pero al final estar solo, ¿no? O más bien no tener como este soporte y bueno, también si ha habido algún antecedente de trauma físico o sexual. Importante aquí no indagar para no revictimizar. ¿Qué es esto, no? Cuando nosotros, sobre todo en estos temas de algún trauma sexual, em, ahí sí no tenemos como ciertas preparación o condiciones y abrimos esto, pues puede desbordarse lo emocional, incluso revictimizar al adolescente, ¿no? Entonces es importante si no los quiere compartir solamente como lo que sucedió y ya, pero no propositivamente nosotros aperturar como este tema. Bueno, vamos rápido porque ya tenemos poco tiempo. Y bueno, esto es lo que les comentaba, el estrés en la vida temprana, y es algo bien interesante porque ya está estudiado, vean, desde antes del 2014, se veía como todo esto por el que pasan los niños, ¿no? Antes de llegar a la adolescencia, a la juventud, el estrés de la vida temprana evidentemente reduce el umbral para las reacciones tanto depresivas como estos factores también de riesgo de suicidio. No nada más la exposición, sino la intensidad que puede llegar a tener. Y esto es importante. Todos los niños, por ejemplo, que vivieron y adolescentes que vivieron ahorita la pandemia, evidentemente es una exposición, ¿no? De una forma intensa y que no nada más fueron una semana, sino fueron meses, ¿no? Alguien que secuestraron, por ejemplo, probablemente la exposición hayan sido 3, 4 días, pero esta intensidad fue una forma escalonada totalmente, ¿no? O abuso sexual, no es lo mismo un abuso sexual en un momento que un abuso sexual a lo largo de toda la infancia, durante 3, 4, 5, 7 años. También hay una mayor predisposición y lo que se ha estudiado es que estas exposiciones a los eventos de la vida temprana, pues evidentemente tiene efectos duraderos en la regulación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Esto es todo un tema respecto a estas alteraciones a nivel de los ejes. Esto explica muchísimas cosas a nivel emocional de ansiedad y depresión. Y como ven, o quienes se han metido muchísimo más al estudio de estos eventos en la vida temprana, pues han encontrado esto, ¿no? El abuso sexual, abuso emocional y conflicto familiar son los que más han tenido impacto a nivel de la adolescencia o ya de un tal cual un desastre biológico como el cual estuvimos actualmente. Que hay que tomar en cuenta lo que ya les decía, ¿no? No es lo mismo un solo momento que repetido, la duración, no es lo mismo alguien de 2, 3 años que alguien de 7, 8 años, que alguien de 13 años o 15 o 18 años. Y evidentemente esta respuesta, ¿no? Fisiológica al estrés en todo momento. ¿Qué es lo que acompaña a la conducta suicida? Y bueno, pueden preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver la inflamación, ¿no? Con la conducta de suicidio. Pues sí, se ha visto o se ha estudiado, de hecho, aquí en México, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, junto con psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría, y del Fray Bernardino se han hecho ahí como enlaces estudiando autopsias cerebrales, ¿no? Respecto a buscar
todo lo que tiene que ver con alguien que se suicidó y bueno, estudian ahí factores, etcétera. Se ha visto en todos casos pues inflamación y digo, no es nada nuevo esto. A veces se conoce poco a nivel general, pero sí es algo bastante estudiado, ¿no? Que la inflamación es significativa para la parte de la conducta de suicidio. Evidentemente se han encontrado a nivel genético también, hay varios puntos. Y bueno, la inflamación causa todo esto, ¿no? Desde el ánimo deprimido, síntomas físicos, lo que veíamos como deficiencias cognitivas, este estado de no querer nada prácticamente. ¿Mm? Bueno, esto nos vamos a saltar un poquito. Les digo, es un tema bastante amplio e interesante, pero bueno. Vamos a irnos rápido también. ¿Por qué los adolescentes son tan vulnerables? Y creo que esto es algo que todos de pronto sabemos, sobre todo como expertos en el desarrollo. ¿Por qué son tan vulnerables? Evidentemente son periodos de la salud con respecto a la física, pero vean cómo aumenta de un 200 a un 300% las tasas de morbimortalidad entre la niñez y la adolescencia tardía, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Evidentemente la regulación de las emociones y la conducta. Y aquí hay de todo, ¿no? Desde accidentes, homicidios, suicidios, depresión, se detonan todos los trastornos de la conducta alimentaria, el consumo de sustancias, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Y es que hay varios cambios a nivel cerebral y de conexiones, y bueno, estos cambios pues se asocian a precisamente esta poca regulación afectiva, ¿no? Esta parte de los intereses románticos, los cambios de ciclo sueño-vigilia, esta impulsividad que de por sí hay en el adolescente. ¿Y qué pasa? Es que todo está, pues va por su lado, ¿no? Por un lado van los cambios físicos, por otro van los emocionales y por otro la maduración cognitiva. Entonces, realmente no hay una congruencia y es por eso tanta confusión durante la adolescencia, ¿no? Porque el cambio físico no va de acuerdo al emocional, no termina de cambiar una cosa cuando ya tal vez empieza otra y esto causa conflicto, pero a la vez se inunda de emociones que son nuevas o incluso desconcertantes. Y por otro lado, la parte cognitiva también va por otro lado, ¿no? Hay una sincronía en estos procesos y esto hace que evidentemente estos choques emocionales y esta disregulación general vulnere muchísimo más a pues, al adolescente, ¿no? Es como un estado de vulnerabilidad que todos tenemos a lo largo de la vida, ¿no? Evidentemente. Los adolescentes no son capaces de tomar decisiones racionales en muchos casos por estas motivaciones, precisamente. Mm, ¿Es posible prevenir? Sí, claro, o sea, sí es posible prevenir, es el punto inicial o importante de cómo hacerlo. Los tamizajes es una forma de prevenirlo, el identificar factores de riesgo, el identificar factores precipitantes, el identificar como todo esto alrededor del adolescente es lo que nos va a llevar a prevenirlo, ¿no? A fortalecer ciertas áreas, a intervenir en otras que es lo que nos va a ayudar, ¿no? Al final de cuentas. Em, de pronto un adolescente pues puede sentir que tiene la razón, ¿no? Que sus experiencias, su autocrítica pues es lo único, ¿no? Y de pronto el que alguien confronte o el confrontarse con la misma realidad pues le va a causar mucha angustia, le va a causar mucha frustración. Y bueno, si a esto le sumamos todo lo que ya veíamos, consumo de sustancias, desastres biológicos, abusos, bullying, todo lo que ustedes quieran sumarle de lo que estamos bombardeados y que ustedes perfectamente saben, evidentemente estas interpretaciones de la realidad van a estar sesgadas, ¿no? Y la toma de decisiones también. Entonces sí es bien importante el que nosotros veamos al adolescente con esta parte de vulnerabilidad y no digamos, bueno, ¿cómo fue posible que tú tuviera esto, ¿no? O cómo es que hoy tomó esta decisión y al otro día otra, ¿no? O sea, ¿dónde, en qué cabeza cabe, ¿no? Como dicen. Pues sí, realmente hay ciertas situaciones que los llevan a esta vulnerabilidad. Ujú.
Y lo que les comentaba, los grupos vulnerables, niños desde la infancia con enfermedades médicas crónicas, que han pasado gran parte de su vida en hospitales, entrando, saliendo de hospitalizaciones, no es lo mismo que alguien que tal vez haya pasado en su casa, o no es lo mismo, pues sí, con sus padres en una guardería, en la escuela, a esta parte también, que es también todo un tema, ¿no? Estas enfermedades crónicas y la parte emocional. Y esta parte de los diagnósticos en la infancia, y adolescencia, como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual también es un grupo vulnerable, adolescentes con ansiedad y depresión, adolescentes con consumo de sustancias, todo lo que tiene que ver con discapacidad, hablando de visual, discapacidad auditiva, etcétera, la violencia física, mental y bueno, las personas que quedaron sin padres, que ahorita en la pandemia pues hubo muchos, ¿no? Bueno, esto creo que ya no nos va a dar tanto tiempo, creo que también es importante, pero bueno, eh, a ver, esta es una escala rápidamente. Esta es una escala que se llama SAT-Person, que la podemos utilizar para la evaluación del riesgo. Si gustan, también pueden escanear el QR que está aquí y que los va a llevar a esto mismo. Y SAT-Person es un acrónimo de varias palabras, o más bien de palabras. Esto se puede evaluar de forma muy rápida. Vemos que lo primero es sexo y que es masculino, ¿no? Creo que desde ahí ya le sumamos más bien un punto. El año, menores de 20, evidentemente un adolescente pues tiene ya de entrada, ¿no? Ese punto. Si tiene depresión, le sumamos otro punto. Si ha tenido un intento de suicidio previo también. Si tiene abuso de alcohol o alguna otra sustancia, le sumamos otro punto. Si se encuentra en psicosis, el adolescente en ese momento por consumo de sustancias o alguna otra situación, le sumamos otro punto. El apoyo social inadecuado, es decir, pues no sé, papás separados, no cuentan con alguien de apoyo. Si ya tiene un plan elaborado, como les comentaba, ya nos verbaliza qué hacer y cómo. Si no tiene pareja en ese momento, digo, esto en la parte de los adolescentes puede ser como también otra red de apoyo, ¿no? No necesariamente una pareja explícita. Y un problema de salud, lo que les decía, ¿no? No es lo mismo un chico, un niño que haya cursado todo el tiempo o que tenga una enfermedad reumatológica, una enfermedad metabólica crónica, a alguien que no lo tenga o que en ese momento lo presente, ¿no? Entonces se van sumando los puntos. De 0 a 2 puntos realmente no tendríamos un riesgo. De 3, y bueno, el seguimiento tendría que ser ambulatorio. De 3 a 4 puntos hay un riesgo bajo, también se puede llevar ambulatorio, pero si ya encontramos de 5 a 6 puntos, ya vemos un riesgo medio. Y aquí, si tiene una adecuada red de apoyo, es decir, un soporte familiar o un soporte adecuado, podemos llevarlo al ambulatorio, pero si definitivamente no tiene red de apoyo, pues sí se sugiere un ingreso hospitalario en el área de psiquiatría. Afortunadamente, bueno, lo que se busca ahorita es que los hospitales generales, tanto generales para adultos como hospitales infantiles, tengan camas sensibles camas sensibles de psiquiatría, evidentemente para el ingreso hospitalario, ¿no? Y no sea como un aislamiento en un hospital psiquiátrico tal cual, y eso tiene también que ver con el estigma y todo el abordaje que se le tiene que dar al niño o adolescente. Y ya de 7 a 10 puntos hay un riesgo alto y que sí o sí se sugiere un riesgo, perdón, un ingreso hospitalario. Entonces, esto es uno de las escalas. Esta es otra. Prácticamente Podworm es lo mismo. Esta es una aplicación que tiene la escala a mayor numeración, mayor riesgo. Esto es por la Asociación Americana de Suicidología, donde lo pueden descargar y ahí van puntuando. No, no es tampoco tan complicado, ¿no? Bueno, esto lo vamos a saltarnos y ya es lo último, ya para ir terminando y cerrando. Siempre que escuchemos este tipo de situaciones, no hay solución o lo que tengo, o estoy muy enojado con todo el mundo, soy una carga para otros,
cuando escuchamos que se está despidiendo de la familia, está regalando sus cosas. Esto es muy común en adolescentes, el deshacerse de todo, ¿no? Oye, pero era tu, no sé, ropa favorita, ¿no? Pues sí, pero pues ya no. Em, el verbalizar y si me tomo más de esto, o últimamente manejo más rápido, ando en algunas situaciones, pues es importante prestar atención. Riesgo inminente de autolesiones o suicidio. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar los métodos de autolesión. Tenemos que crear un ambiente seguro y con apoyo, no dejar a la persona sola. En este caso, el adolescente no es como, ya evaluamos el riesgo, ya supimos factores, ahí se queda, ¿no? No confrontar ni hablar de nuestras propias experiencias de, oye, mira, yo cuando se separaron mis padres, yo tuve que afrontarlo, yo salí adelante. Eso realmente no funciona, ¿no? El hablar de nuestras propias experiencias, pues la realidad es que no hay tal cual una ayuda, ¿no? Incluso estamos demeritando o estamos menospreciando estas emociones del adolescente. Hay que supervisar y asignar a un miembro del personal o familia para garantizar la seguridad y busquemos a un profesional en la salud mental, ¿no? En ese momento que pueda apoyarlo. Estando en un hospital, creo que es más fácil el vincular. Ahorita la telemedicina está haciendo algo que nos está ayudando mucho desde donde se encuentren, ¿no? Se da una teleconsulta y de esta manera tanto se valora al adolescente, al niño, a la persona, como también se le dan herramientas al personal que se encuentra a cargo para decir, bueno, mira, hay que hacer esto, la recomendación es esta, hay que iniciar este tratamiento. Digo, es una herramienta también que estamos teniendo. Y bueno, no desestimar las ideas de muerte o suicidio. Y primero, pues siempre hay que cuidarnos para cuidar. Bueno. Recordemos que el comportamiento suicida se acompaña de una estigmatización importante, incluso una discriminación, que esto va a empeorar y complicar tanto el abordaje como la prevención. ¿Qué no debemos de hacer como personal de salud? Ignorar la condición mental en la que se encuentra el adolescente, no ignorar la situación psicosocial de los niños, solicitar o sugerir intervenciones por personal de salud, no decir, se le va a quitar o, es un adolescente, luego se le va la idea. Y evitar algunos medicamentos como las benzodiazepinas, antipsicóticos. Y bueno, no subestimemos este impacto de la depresión en la calidad de vida, ¿no? No porque sea un niño o un adolescente, su calidad de vida se va a ver mermada. Creo que esto es importante. Bueno, ya para concluir, eh, la identificación de niños y adolescentes con factores de riesgo es nuestra responsabilidad. Reconocer y validar estas emociones también en adolescentes. Evidentemente debemos de tener mayor acceso a servicios de salud mental, implementar promoción a la salud mental de pues, adolescentes. Como este tipo de foros es bastante importante tenerlos cada vez más frecuente. Estos eventos que ya comentábamos en la vida temprana son de suma importancia para el desarrollo, no nada más del niño, sino de la adolescencia, adolescente y la etapa adulta. Y bueno, ya es otro tema, como les decía, pero se ha visto alteraciones en la morfología cerebral, ¿no? Al final. Es un problema de salud pública, es una etiología multifactorial, algo bien importante, no desestimar la conducta suicida, valorar los factores de riesgo para decidir también el manejo y explorar, ¿no? Todas estas ideas de muerte y de suicidio y fuera de estos prejuicios y creencias que podemos llegar a tener. La utilización de clinimetría, la red de apoyo, dar seguimiento a todo paciente con riesgo de suicidio. Y bueno, esto creo que es bastante importante. Todo suicidio es potencialmente prevenible. El 10 de septiembre es el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Igual, si quieren escanear este QR, los lleva a la página de gobierno que promueve este día, ¿no? El color es amarillo, quienes quieren también unirse a este Día Nacional para la Prevención del Suicidio, pues pueden portar una prenda o el moñito amarillo. Pues muchas gracias por su atención y bueno, esto de las redes. Muy amable, doctor Hernández.
si nos hace, eso es. Pues hay muchas felicitaciones, tanto aquí en la sala como en Facebook. Y hay comentarios y preguntas que ya, muchos de ellos ya fueron tratados durante su conferencia. Ponen aquí uno de ellos es, ¿qué pasa con el hijo justiciero que quiere castigar? Y dentro de que quiere castigar, dice, pues me voy a suicidar para que sufran mis padres. ¿Ah? Eh, es un comentario. También mencionan que estamos ante una generación de chicos con una pobre tolerancia a la frustración. O sea, ¿a qué lo digo eso? No se compró los tenis que quería, no se compró el teléfono celular que quería y está dispuesto a todo, incluyendo suicidarse. También creo que debemos de trabajar. Se habló, el doctor académico Reinaldo Michel, me gustó mucho que preguntara de los mecanismos de prevención, pero en realidad creo que estamos muy cortos en eso. Creo que tenemos mecanismos de contención, algunos datos ya en los que se detectan casos y como que no hay una norma específica de seguimiento, sino más bien de buena intención. Y eso tiene que ver algo con cosas que no tenemos en México. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en México no funciona el trabajo social. En otros países hay detecciones en las escuelas, con cuestionarios en las escuelas, sobre todo los grados de kinder y primaria, cuando empiezan a ver que se está desviando lo que consideren salud emocional. Y ahí se puede hacer algo tratando de prevenir lo que se pueda venir. La otra situación es que no hemos trabajado, aunque desde la década de los 70, el DIF actual, el Instituto Nacional de Pediatría, nació como Instituto Nacional de Protección a la Niñez, o INPI, con la intención de proteger el núcleo social, que es la familia, con la intención de hacer promoción de la salud en todos los aspectos. Pero creo que nos falta mucho de eso. Más ahora que los hogares están desintegrados, que hay ahora matrimonios que no estábamos acostumbrados, que hay roles sociales a los cuales también, pues hace décadas eso no existía, pero no hay un programa de integración. Ciertamente se habla de la integración familiar y hay un presupuesto altísimo para el DIF, pero solamente hay contención. No hay realmente prevención. Por ejemplo, no tenemos trabajo social, no se hace investigación en campo refiero en la familia, cómo vive, con quién vive, qué es lo que hace, y no se ponen porque considero yo falta una estructura, una figura legal para poder hacer eso, como en otros países, que por ejemplo, cuando se ve que un padre es golpeador o abusador, no solamente lo meten a la cárcel, sino que además cogen a los niños el gobierno y los llevan a casas de asistencia o a hospicios infantiles con la intención de garantizar su bienestar físico y emocional con otro tipo de ambiente. Entonces yo creo que el suicidio, como bien lo dijo, es multifactorial. Existen tantas cosas y creo que todos, incluyendo los viejos, como yo, pues tuvimos muchas razones para suicidarnos, pero aquí estamos. Entonces, yo creo que algo debería de haber de cambio, y digo de cambio es darle una estructura, reconocer si se ha reconocido que es un problema de salud, con tasas que rebasan la media latinoamericana, con 5 por 100,000, que es muy alto, y qué se está haciendo, qué programa se va a echar a andar de prevención, qué presupuesto se necesita para eso, ahora que todo es ahorrar y austeridad, ¿no? Que no resuelve problemas. Entonces, y eso involucra al lado la adicción, el pandillerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tal vez la idea con la que me quedo es que se ha avanzado mucho, que hay grandes médicos que saben mucho como usted, pero a lo mejor la manera
más interesante desde mi punto de vista, para disminuir las tasas tan elevadas de suicidio, sería trabajar desde las edades tempranas. ¿Cómo? Pues con el núcleo familiar. ¿Dónde se puede trabajar? Pues idealmente cuando entran a la escuela, en cualquiera de sus grados, porque la escuela es un maravilloso sitio donde se pueden detectar tempranamente alteraciones y por desgracia, pues no es así porque no tenemos un plan de salud escolar, porque no tenemos una vigilancia escolar, porque no tenemos estadísticas y estudios en la escuela que nos digan cómo está la salud de nuestros niños. En fin, y ahí nos podemos seguir. Entonces, no sé qué comentario pueda hacernos, pues ya en comentario y luego a manera de epílogo, porque efectivamente nos pasamos, pero ha estado tan buena esta plática y es tan importante que no importa si nos pasamos unos minutos más. Gracias, doctor Lara. Evidentemente no solo es hablar del tema, aperturarnos a este tipo de conocimiento, ¿no? Como personal de salud, sino también empezar la acción, ¿no? Si no, como bien comenta, se queda en buenas intenciones, ¿no? Y las buenas intenciones evidentemente no atañen el punto. El tamizaje es una gran herramienta. Así como ya tenemos estipulado que una paciente antes de entrar a una consulta se le toman signos vitales, se le mide, se le pesa, esta parte también del tamizaje a nivel mental que a veces dejamos al final es indispensable, ¿no? Tanto a nivel público como privado. Como bien dice, la escuela es un campo, es un área de oportunidad eh, que hasta apenas se está volteando a ver, ¿no? Como el capacitar profesores, el capacitar primeros respondientes para poder detectar y como dicen, no solo ir parchando, ¿no? Necesidades o emergencias que van sucediendo. Creo que desde este punto, si nosotros nos vamos enfocando poco a poco a la prevención desde donde estamos, esté en la práctica pública, privada, creo que podríamos empezar a hacer varios cambios, ¿no? Me queda claro que tiene que ser un proyecto también de impacto ahorita nacional. Se han creado pues guías, algunos planes emergentes a nivel nacional, sin embargo, sí se quedan muy cortos, ¿no? En cuanto a salud mental de niños y adolescentes, hasta en la misma área de salud mental, psiquiatría, hablando, por ejemplo, nos quedamos muy cortos, ¿no? Especialistas de uno para millones de habitantes. Pero algo que sí nos debe de quedar claro es no tenerle miedo a este tipo de temas y tratarlos como prestadores de salud, prestarnos a escuchar, a indagar, a evaluar. Y créanme que el salvar una vida de esta manera o con estas intervenciones que nosotros, aunque sintamos que son pequeñas, podemos hacerlo en nuestro consultorio con algún amigo, con algún conocido, con nuestra misma familia va a tener un impacto significativo, ¿no? Entonces creo que desde ahí nosotros podemos llegar a tener un impacto con nuestro mismo o todos los que nos rodean. Recordemos que los adolescentes volvemos a que están en una etapa de vulnerabilidad y es nuestra responsabilidad, trabajar con ellos y buscar alternativas, buscar factores de protección, fortalecer lo que sí se puede y evidentemente trabajar en equipo. Sí, a veces nuestras propias expectativas nos hacen limitarnos y decir, no, yo tengo que resolverle todo, no. O sea, se vale pedir ayuda, ¿no? Se vale contactar a especialistas en salud mental, se vale decir, bueno, ya detecté esto, te paso la estafeta, ayúdalo, ¿no? O te canalizo. Este tipo de acciones pueden salvar vidas, ¿no? Vemos que, y creo que esto es un punto muy importante uno, cuidar nuestra salud mental para evidentemente detectar esta parte emocional en el resto de nuestros pacientes y sobre todo el poder detectarlo a tiempo y saber que todo suicidio es potencialmente prevenible. Esto nos va a llevar a no desestimar y evitarle el estigma, evidentemente, que nosotros podemos llevar pues en toda la población que atendemos. Y tiene toda la razón. Fíjese que el año pasado invitaron a un grupo de expertos, la Universidad del Valle de México, para opinar cómo debería de cambiar la carrera de medicina. Y dentro de las críticas más fuertes,
fue de los comentarios que yo hice, porque enseñamos a los chicos que van a ser médicos mandándolos a un hospital. Y vemos que los problemas de salud en México no se van a resolver en los hospitales. O sea, obesidad, diabetes, hipertensión, o sea, tiene que ser el contacto primario. Y esas personas tienen décadas o años de evolución y quién sabe qué pasa con ellos, excepto cuando van a la consulta de un especialista y el especialista se escandaliza o replantea un manejo que en ocasiones es difícil de llevar a cabo simplemente con la dieta. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo para tener una vida saludable? ¿Qué sabemos de prevención de la salud y de detección temprana de padecimientos, que ahí es donde debe de encontrarse? Y puedo dar algunas cifras: niños de 6 años que pesan 60 kilos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos niños? Nos están avisando. Así como la persona, un adolescente que lleva 2 intentos de suicidio. ¡Qué barbaridad! Hay que ponernos en alerta así. ¿Qué se va a hacer en objetivo? Ese chico que necesita recluirse, necesita una terapia, ¿qué cosa va a pasar? Porque no tenemos que esperar a que de veras se suicide. Entonces, yo creo que sí hay mucho por hacer. Y volviendo a lo del tema, entonces decíamos, queremos formar médicos que resuelvan los problemas de salud pública mandándolos a hospitales, que vean especialistas y puros enfermos. Las escuelas debería de ser parte de la formación del médico, haciendo identificación del estado de salud, haciendo promoción de la salud, haciendo salud pública. Y creo que eso sería un gran cambio porque involucraría muchas de las cosas que por pequeña no nos damos cuenta hasta que se vuelve muy seria y escandalosa. Entonces yo creo que hablar del suicidio es un tema mayor, no es un tema menor, es un tema que necesita un presupuesto, que necesita un grupo de especialistas, el hacer unas guías y un proyecto de acción en los diferentes niveles, sobre todo en el primer contacto. Creo que las áreas hospitalarias sería el fracaso de que un paciente con intentos suicidas llegue a un hospital. En realidad, la verdadera prevención tiene que ser en el contacto primario. ¿Cómo vive? ¿Qué pasa en su casa? ¿Cuál es su problemática? ¿Cuál es su situación? Y a lo mejor, buscando algunas cosas, podemos cambiar esa tendencia. Pero es mi manera de pensar. Doctor, yo quiero pedirle, ya estamos en el tiempo, que nos haga favor de mandar un mensaje final, un epílogo, a manera de para poder cerrar esta videoconferencia. Sí, evidentemente la prevención es la mayor de nuestras armas. Tenemos que adquirir estos conocimientos necesariamente como médicos, dentro de, si no nuestra formación, actualmente irnos actualizando no solamente en temas que nos dan en la especialidad, sino en temas de salud mental, ¿no? Para poder ayudar y poder detectar evidentemente estas situaciones que son de salud pública y que requieren una intervención actual y en este momento, ¿no? Si no, pues evidentemente esto va a seguir escalando y no nos vamos a dar abasto en general todos los en salud mental. Entonces sí es necesario informarnos para poder intervenir de la forma o de la mejor forma en cada una de los niños y adolescentes. Perfecto. Doctor Yona, quiero agradecerle a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, su excelente videoconferencia con un tema tan importante que ojalá haga pensar a la gente, se convenzan algunas personas, tengan una visión mucho más amplia, porque todos podemos hacer un cambio, pero ya no podemos seguir igual. Creo que la pandemia por COVID-19, una de las cosas que nos enseñó es que todo lo que hacíamos y todo lo que aprendimos, tenemos que reaprender. Tenemos que hacer cosas diferentes porque se notaron las grandes carencias que tenemos desde el punto de vista de salud.
Yo quiero agradecer la presencia de todos los que hicieron favor de unirse a la plataforma de Zoom. El doctor Víctor Manuel Lara Vélez menciona cuántos psiquiatras tiene el país y está planeada la formación de recursos humanos. No sé si usted Eh, pueda contestar. Sí, digo, se ha ampliado en la parte del ingreso de residentes el número, ¿no? Pero evidentemente seguimos muy por abajo de lo esperado. Ahorita son aproximadamente 300 plazas a nivel anual, un poquito más. Que sí ha ido en aumento los centros formadores de residentes o de recursos, pero se queda muy por debajo. Un número estimado a nivel nacional no, pero estamos aproximadamente en 3 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Esto en los mejores lugares, hablando de la Ciudad de México, ¿no? Donde sí contamos con mayor número de psiquiatras, pero nos vamos a partes del país donde en el estado hay 2, 3. Entonces, sí, definitivamente es un tema de importancia a cubrir a nivel nacional. Y aquí para contestarle al doctor Víctor Manuel Lara Vélez, pues si no hay plazas que se ofrezcan, pues no es un incentivo para trabajar en ese ambiente. Sería diferente, tanto en trabajo social, plazas de psiquiatría, todo un sistema, un módulo de manejo regional, etcétera, pero pues eso lo tendrán que hacer, como menciona el doctor Abraham Escobar Ramírez, de cómo se podrá criticar los visionarios de la salud. Bueno, si lo que hemos hecho hasta este momento no está funcionando por los índices que tenemos, pues irremediablemente tenemos que cambiar para poder mejorar. Pero si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a seguir consiguiendo exactamente lo mismo. Y sé de antemano que hay mucha gente capaz, con muy buenas ideas, que puede aportar mucho, pero hay que recordar que estamos ante un poder político y a veces gente ignorante que no tiene idea, pues no decide lo que es parte del beneficio para lograr la salud de la población. Muchas gracias a todos los que hicieron favor de sumarse aquí a la sala de Zoom, a los de Facebook. Les deseo una excelente noche y más tarde, en unos minutos, estará ya este video en nuestro canal de YouTube, Médicos Unidos por México. Muchas gracias y hasta pronto.